Recuerden que estamos estudiando Gálatas, estamos todavía en el capítulo 5, nos vamos introduciendo poco a poco y luego nos falta un capítulo más para terminar con esta carta de los Gálatas, pero mientras hay muchas cosas que vamos a seguir aprendiendo. Entonces vamos a ir a nuestro estudio de hoy, vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 7 al versículo 15. Vamos a estar leyendo estos versículos para introducirnos con el tema de hoy. Gálatas capítulo 5, versículo 7 al versículo 15. ¿Lo tienen? Leámoslo, dice la palabra: vosotros corrías bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Léalo conmigo. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Gloria al Señor. Muy bien, ¿se acuerdan ustedes de lo que estuvimos estudiando el domingo pasado? Estuvimos hablando de mantenernos firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y bueno, aprovechamos de que estamos estudiando Gálatas y como Gálatas se introduce en el capítulo 5, pues dándoles, pidiéndoles unos, parece que son 4 puntos muy importantes que tenían que hacer. Y uno de ellos es de que tenían que permanecer firmes en su fe en Cristo Jesús, firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres. Amén. Entonces, el tema de hoy es nuestra posición como creyentes de las naciones. Hoy vamos a mirar nuestra posición como creyentes de las naciones. Si juntamos los dos títulos, los dos mensajes del domingo pasado, que estuvimos hablando antes de cerrar el año nuevo, y hoy quiero aprovechar para continuar, ¿verdad? Aprovechando que tenemos nuestra primera reunión de este año 2025. Entonces, aunque después voy a regresar nuevamente para hablarles en una forma detallada estos versículos del 1 al 15. Ahorita los estoy tomando para que nosotros también aprendamos de que este año 2025 nos mantengamos firmes en nuestra libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Una cosa es empezar y otra cosa es terminar. Aprendimos que el sabio, ¿verdad? Dice en la palabra que es mejor el fin del día o el fin del año que su principio. Porque de qué nos sirve empezar un año y terminarlo mal, como muchos empezaron fugosos, ¿verdad? En el año 2024, a ustedes, si ustedes van
a mirar la transmisión que tuvimos, muchos de nuestros hermanos dieron testimonio y se comprometieron, pero no salieron el año 24 con nosotros. El año 2024, pues. ¿Verdad? Y no los miramos a hoy. Entonces no solo es empezar. Ya estamos a 5 días de este año, ¿sí o no? Pero el asunto es llegar al final de este año 2025, llegar victoriosos, firmes en nuestra fe en Cristo Jesús, firmes en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Amén. Entonces, ¿cuál es el tema de hoy? Es conocer nuestra posición como creyentes de las naciones. O sea, de que cómo vamos a mantenernos firmes nosotros en nuestra libertad con que Cristo nos ha hecho libres, es no olvidar nuestra posición que tenemos nosotros en Cristo Jesús como los que fueron salvos de entre los gentiles. Que entendamos nuestra posición. Entonces, la meta de hoy es de que usted y yo nos vayamos recordando nuestra posición en Cristo Jesús para que aprendamos a estar firmes. Amén, hermanos. Luego regresamos estudiando ya con más detalle porque hay muchas otras cosas bonitas que tenemos que aprender. A hoy solo los quiero animar, los quiero motivar a que nosotros conozcamos nuestra posición que tenemos en Cristo y en eso nos mantengamos firmes. Amén. Entonces, de acuerdo al contexto de lo que Pablo les está diciendo a los Gálatas de mantenerse firmes, hermano, está bajo el engaño de los judaizantes. Amén. Está bajo el contexto de lo que está sucediendo con los Gálatas. Ellos están siendo engañados por los judaizantes. Están siendo engañados a que ellos tienen que guardar, son creyentes, han creído en Cristo, pero es necesario guardar la ley, es necesario circuncidarse, es necesario guardar los días, etcétera y etcétera. Entonces ellos están siendo engañados y no están permaneciendo firmes en su libertad porque se han olvidado de su posición que tienen en Cristo Jesús. Amén. Entonces, eso era para los cristianos gálatas, pero para nosotros que no estuvimos en el tiempo de la ley, para nosotros, ¿cuál es la enseñanza de pues mantenernos firmes en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres? ¿Qué significa para nosotros? Ya aprendimos que significa mantenernos firmes en esa libertad, significa que no debemos de permitir de que nada ni nadie nos aparte de nuestra fe en Cristo Jesús. Tenemos que pelear, tenemos que estar peleando la buena batalla de la fe. Eso es lo que dice la palabra, amén. Pero pelear, luchar por esa fe es de que nada, no permitas que nada te aparte de tu fe en Cristo Jesús, porque nosotros somos muy débiles. Y cualquier cosa nos afecta en nuestra fe en Cristo, nos afecta en nuestra vida espiritual. Entonces tenemos que estar cuidando de que nada nos aparte de nuestra fe en Cristo Jesús. Amén. Que nada nos aparte de las cosas de Dios, que nada nos separe del amor de Dios, que nada nos separe de estar disfrutando a Cristo, que nada nos separe de estar disfrutando a nuestros hermanos. Amén. Dice Romanos que nada nos podrá separar del amor de Cristo, del amor de Dios, y ahí pone una lista de cuáles son todas esas cosas: hambre, desnudez, verdad, espada, y aún dice que ni la muerte nos podrá separar del amor de Cristo. Entonces, al contrario, él dice que en todas esas cosas debemos ser más que victoriosos, y él también dice que todas esas cosas nos debe de aprovechar para nuestra transformación. Porque él dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Amén. O sea, para el bien de nuestra transformación. O sea, de que nosotros tenemos que mantenernos
abrazados de Cristo y no permitir que nada nos aleje de Él. Amén. Nosotros somos libres en Cristo. Somos libres en Cristo. ¿Cuántos son libres en Cristo? No hagamos como domingo pasado. ¿Cuántos son libres en Cristo? Libres en Cristo, amén. ¿Cómo le hace un libre? ¿Cómo sale? ¿Cuál es la actitud de aquel que lo hacen libre de una condenación? Lo hacen libre de estar de la prisión. ¿Cómo sale? ¿Cómo sale? Hoy estaba sentenciado a muerte, pero ¿qué estás haciendo afuera? Pues me dejaron libre. No, hombre, sale contento, soy libre. Me sentenciaron, pero alguien pagó el precio por mí. Nosotros estábamos sentenciados a muerte, nosotros no teníamos esperanza, estábamos sin Dios en este mundo, pero alguien vino y nos trajo esperanza. Alguien vino y murió para que nosotros vivamos. Tenemos que estar contentos y disfrutar esa libertad. Debemos pues de mantenernos en esa posición como creyentes que hemos sido salvos de entre los gentiles. Amén. Soy salvo para Cristo. Soy salvo para Cristo. Estaba esclavizado en el mundo, estaba esclavizado en el pecado, pero Cristo me ha hecho libre. Estaba esclavizado en la ley, pero Cristo me ha hecho libre. Ahora le pertenezco a Cristo. Ahora vivo para Cristo. Ahora estoy para Cristo. Esa posición tiene que estar siempre en nosotros. En esa posición tienes que aprender o tenemos que aprender a mantenernos firmes. Gálatas capítulo 5 versículo 1. Regresando al primer versículo 1 y versículo 2, Gálatas, entrando a este capítulo, les pide 4 cosas que son muy importantes, que ahorita te las voy a mencionar, pero si Dios nos permite el miércoles las miramos detalladamente. Pero la primera cosa que les pide es, por eso les decía que como que si yo quiero imaginarme que los Gálatas ya están agarrando la onda a estas alturas y muchos de ellos están volviendo otra vez a Cristo. Y Pablo le dice, bueno, ahora que están regresando nuevamente a Cristo, les pido 4 cosas importantes. Número 1, estén firmes. Manténganse firmes en la libertad que Cristo os hizo libres. Amén. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada aprovechará Cristo. Amén. Entonces, número 1, ¿qué les pide? ¿Qué tienen que hacer? Gálatas, número 1, quiero que se mantengan firmes en su libertad en Cristo Jesús. Y número 2, les pide que tienen que limpiarse de toda esa levadura que les habían metido los judaizantes. Versículo 9, Berna, si te brincas allá, es la segunda cosa que Pablo les pide, que tienen que limpiarse de toda levadura. Por más pequeña que sea esa levadura, tienen que deshacerse de ellas. Amén. Dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Aquí la masa somos todos nosotros, los cristianos. Somos toda la iglesia. Amén. Todos juntos como la masa formamos ese pan que es para el disfrute, ese pan de vida que es Cristo. Entonces, hermanos, dice Pablo, un poco de levadura leuda toda la masa, leuda toda la iglesia, afecta la vida de la iglesia, daña la vida de la iglesia. Nosotros tenemos que tener el cuidado de, como creyentes, mantenernos en la posición con que Cristo nos ha hecho libres. Somos libres del pecado.
somos libres del mundo. Tenemos nosotros que cuidar toda esa contaminación, porque un poco de levadura leuda toda la masa. A veces nosotros como creyentes no entendemos y decimos, no pasa nada, eso es simple. ¿Sí o no? Sí, pero un poquito de levadura leuda toda la masa. Un poquito de eso que para nosotros es insignificante y no pasa nada, puede dañar nuestra vida espiritual, puede dañar la vida de nuestros hermanos, puede dañar la vida de la iglesia. Nosotros tenemos que estar limpiándonos cada día, pidiéndole al Señor, perdónanos, límpianos, renuévanos cada día. Y número 3, Pablo les pide que no hagan de su libertad un libertinaje. Amén. Gracias a Dios que Pablo fue un predicador muy balanceado, ¿verdad? Que él sabía voltear la tortilla para presentarle un pan bien cocinado a Dios, para presentarle una iglesia pura al Señor. A veces nosotros como predicadores somos malos para predicar porque solamente predicamos una parte y por eso nuestros hermanos están bien crudos de otro lado. Entonces yo hermano, le pido al Señor que nos ayude, porque aquí aprendemos a darle vuelta a la tortilla. Y yo no sé, no entiendo por qué a veces muchos hermanos no están siendo bien cocinados, si aquí se les da vuelta a la tortilla. Pablo, por un lado dice, somos libres en Cristo Jesús, ¿sí o no? Ese es un lado, pero dice, hey, otro lado, no hagan de esa libertad un libertinaje. Muchos de nosotros somos libres en Cristo Jesús, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa con nosotros? Que esa libertad no nos mantenemos firmes, sino que esa libertad se vuelve a nosotros un libertinaje. Ya somos libres y podemos hacer lo que queramos. No, hermano, somos libres, pero al llegar a Cristo somos esclavos, ahora de Cristo. Éramos antes esclavos de la ley, antes éramos esclavos de la ley y nos sujetábamos a la ley, tratando de guardar la ley. Antes éramos esclavos del pecado, éramos esclavos del mundo, ¿verdad? Y tratábamos de agradar al mundo, vivíamos para el pecado, pero nos hicieron libres en Cristo Jesús, pero no para vivir en un libertinaje, sino que ahora vivir para Cristo, vivir para Dios. Y a veces nosotros nos volvemos muy libertinos y también la gracia de Dios la volvemos una desgracia en nosotros. Pues es por gracia y en todo modo Dios nos perdona y sí, Dios nos perdona, hermano, pero por eso sufrimos las consecuencias nosotros. Tú pecas, Dios te perdona, pero las consecuencias es de que tu vida espiritual es afectada. Las consecuencias de que tu familia es afectada, los que te rodean son afectados por no tener cuidado con la libertad con que Cristo te hizo libre. Entonces, número 1, Pablo les pide que se mantengan firmes en su libertad. Número 2, que se limpien de toda levadura. Número 3, no hacer su libertad un libertinaje. Y número 4, les pide que ya no vivan más en la carne, sino que vivan en el Espíritu, y lo va a ver usted en el versículo 16. Miramos el versículo 13, ¿verdad? De no hacer la libertad un libertinaje, porque vosotros, hermanos, a libertad, versículo 13, porque nosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servidos por amor unos por otros. Sino servidos por amor. Nuestra libertad es para que abracemos a Cristo, y si abrazas a Cristo, abrazas a los hermanos, y tenemos que tener cuidado con la iglesia. Amén, hermanos. Y de no andar libertinos, porque eso afecta a la vida de la iglesia. Y número 4, tenemos que vivir de acuerdo al Espíritu y no vivir de acuerdo a la carne. Digo pues, versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque tu posición ahora es otra. Antes estabas en la carne, ¿sí o no? Tu posición era en la carne y vivías de acuerdo a la carne, pero ahora debemos de entender que nuestra posición es que somos cristianos, somos hijos de Dios. Ahorita vamos a ir metiéndonos, cuando hablamos de la posición como
como de entre los gentiles, como creyentes de los gentiles, vamos a aprender pues que Pablo les quiere decir a los Gálatas que ellos no son judíos, que ellos fueron salvos de entre los gentiles y que ahora estar en Cristo no son ni judíos ni son ni gentiles, son hijos de Dios, por lo tanto tienen que aprender a vivir como hijos de Dios. Aprender a vivir la vida de la iglesia, porque en la vida de la iglesia vamos a aprender hoy que no hay judío y no hay griego, no hay hombre, no hay mujer, no hay esclavo, no hay libre, porque todos somos el cuerpo de Cristo Jesús, somos la iglesia. Entonces tenemos nosotros que al final aprender lo que es nuestra libertad. ¿Para qué fuimos libres? ¿Por qué Dios nos salvó de entre los gentiles? Amén. Ya sean judíos o gentiles, si fueron salvos por medio de la fe, ahora no somos ni judíos ni gentiles, somos la iglesia de Cristo, somos el nuevo hombre, para que vivamos en ese nuevo hombre, para que vivamos la vida de la iglesia. Por eso Pablo mete que tenemos que cuidarnos, tenemos que amar a todos nuestros hermanos. Amén, hermanos. Entonces, fíjense, lo que Pablo les quiere mostrar a los Gálatas en este capítulo es que se mantengan firmes en su posición como creyentes de entre los gentiles. ¿Cómo vivían los judaizantes? ¿Cómo vivían los judaizantes en ese tiempo? Vámonos allá, para que entendamos lo que le quiere decir Pablo con manténganse firmes en su libertad. Y a hoy de que deben de mantener su posición como creyentes de entre los gentiles. Los judíos están viviendo como judíos, guardando la ley, ¿sí o no? Tratando de guardar la ley, están viviendo como judíos, guardando los sábados, guardando las fiestas, guardando la comida, ¿verdad? Las dietas, etcétera y etcétera. Ellos son judíos y así está el trato de Dios para con ellos, ¿sí o no, hermanos? Pero Pablo le dice, ellos son judíos y se reúnen así, pero ustedes, Gálatas, ustedes no son como ellos. Ustedes no son judíos, ustedes son gentiles. Y Dios de entre los gentiles los salvó, los libertó para que ahora vivan para Cristo. Para que ahora ustedes ni se reúnan ni como judíos ni como gentiles, sino que ahora se reúnan como hijos de Dios. Para que ustedes se reúnan con los creyentes del Nuevo Testamento, para que ustedes ahora se reúnan como pueblo de Dios, como iglesia de Dios que han sido libres en Cristo Jesús, para que ahora vivan para Cristo, para que ahora amen a Cristo y amen a los hermanos. ¿Me estoy explicando, hermanos? Si Dios, como les decía, si Dios nos permite, vamos a regresarnos a estar mirando verso por verso. Lo que hoy quiero es que aprendamos es de que terminando el año dijimos que tenemos que mantenernos firmes, porque muchos empiezan el año y no terminan el año. Pero para mantenernos firmes, quiero continuar a hoy, es de que tenemos que entender nuestra posición que tenemos en Cristo Jesús, como creyentes que hemos sido salvos de entre los gentiles. Tristemente ustedes saben que muchos creyentes que fueron salvos de entre los gentiles, o sea, gentiles el que no es judío, esos son gentiles, ¿verdad? Pero muchos cristianos ahora están siendo engañados y tratan de vivir como judíos, ¿sí o no? Aprendimos en los estudios pasados que hoy en día está ese grupo de los mesiánicos que están tremendos. Y tremendo es que dice la palabra que si esos no se arrepienten, viene un castigo terrible para ellos. O sea, engañar a los hermanos es tremendo. Que Dios nos libre de estar aquí al frente tratando de engañar a algunos de los hermanos. Esos judaizantes fueron engañados. Lalo predicó aquí y él se extendió mucho en esto. Él estudió acerca de la historia de estos mesiánicos. Los mesiánicos se inició con gente que es cristiana, pastores que fueron engañados y levantaron esa agrupación, hermano, para puro engañar.
Entonces uno tiene que tener mucho cuidado. Nosotros estamos aquí para bendecir a los hermanos, para que los hermanos pues amen mucho a Dios, amen mucho a Cristo, hermanos. Pero sí tenemos que tener cuidado. Amén. Entonces quiero recordarles ahora que estamos iniciando este año, y más que este es el primer domingo de este año, hermanos, que nos mantengamos firmes en Cristo Jesús. Y que nosotros entendamos cuál es nuestra posición para que este año vivamos en esa posición y no nos dejemos mover por nada del mundo, de nuestra posición que tenemos en Cristo Jesús. Somos creyentes, somos cristianos, somos hijos de Dios. Por lo tanto, si somos cristianos y si somos hijos de Dios, les invito a que vivamos como tales. Porque pasan años y vivimos no como cristianos. Pasan años y vivimos como gente que no conoce a Dios. Pasan años y en vez de ir prosperando en nuestra vida espiritual, vamos para atrás. ¿Sí o no, hermanos? Pasan años que en vez de hacer más aquí, somos menos, porque los hermanos no agarran la onda. Se nos habla y no entendemos. Se nos habla y no abrazamos esta palabra. Y viene el engaño y son engañados. Son alejados del disfrute de Cristo. Andan navegando y eso es tristeza. Cristo ya viene pronto y tenemos que afirmar nuestros corazones, hermanos. Amén. Ahora, como les decía, nosotros tenemos que entender que nosotros no somos ni judíos para tratar de vivir como judíos. Si alguien le viene y le dice es que su nombre termina en no, usted es judío, es descendiente judío, por lo tanto tiene que usted vivir como judío, usted tiene que estar listo porque le llegó el engaño y usted tiene que decirle ni soy judío ni soy gentil, soy un hijo de Dios y no estoy aquí para vivir de acuerdo a judío o gentil, estoy aquí para vivir de acuerdo al Nuevo Testamento. Amén, hermanos. Y aquí en el Nuevo Testamento nosotros vivimos por la fe en Cristo Jesús. Todo esto es por fe y todo esto por la gracia de Dios. Es que tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro. Hay mucho engaño. Por eso muchos cristianos viven confundidos. Pastor, entonces ¿estoy mal bautizado? Es que aquel dice que estoy mal, que debo de ser así, que debo de hacer otro. Usted tiene que mantenerse firme en su libertad en Cristo Jesús. Decirle, Cristo me salvó, mi hermano, me metieron en Cristo y soy nueva criatura en Cristo Jesús, aleluya. Soy parte de la iglesia, no importa en qué nombre te bautizaste. Lo importante es de que naciste de nuevo y estás en Cristo Jesús. Todo eso ha causado mucha división, mucho daño en la vida cristiana. Amén, hermanos. Entonces nosotros los creyentes del Nuevo Testamento no somos de este mundo. Tampoco somos de ninguna denominación. No somos de las tinieblas. No somos del pecado. Nosotros somos hijos de Dios, lavados por la sangre de Cristo. Nos pusieron en Cristo para vivir la vida de Cristo y para vivir la vida de la iglesia juntos, hermanos. Para servir a Dios juntos en la vida de la iglesia. La iglesia del Nuevo Testamento. La iglesia del Nuevo Testamento es un asunto espiritual, es un asunto del Espíritu, es un asunto de Dios, no de nosotros, de gracia, por la fe en Cristo Jesús. Les decía, hoy más que nunca debemos mantenernos firmes. Hoy más que nunca debemos de mantener nuestra posición bien firme en Cristo Jesús. Hoy más que nunca debemos vivir como verdaderos cristianos. ¿Por qué? Porque cada año que se acerca, cada año que va llegando, la venida de Cristo está más cerca que nunca. Hermano, 2025, tenemos el 2, tenemos el 5. Hay un testimonio y hay una responsabilidad. Nosotros como cristianos tenemos que dar testimonio de nuestra fe en Cristo Jesús, pero es necesario que tomemos responsabilidad. ¿Cuál responsabilidad? En medio, hermano, tenemos el 10 más 10, tenemos el 20. Es la tribulación, siempre ahí va a estar la tribulación. Vendrán tiempos difíciles, pero tenemos que mantenernos firmes y dar testimonio de que somos verdaderos hijos de Dios.
Ya no tenemos que vivir desapercibidamente. Los tiempos están llegando. Estamos en los tiempos finales. Dice Pablo que hoy más que nunca, hermano, que la salvación está más cerca que cuando creímos. Nuestra salvación está más cerca que el año que pasó. Entrar al 2025 está más cerca nuestra redención, hermanos. Cristo viene pronto. Gracias a Dios por nuestra hermana Corona. Supimos lo que les pasó. Ya están aquí. Démosle un aplauso al Señor porque Dios los ha guardado. Sí, esto parece insignificante, hermanos, pero en un accidente podemos perder la vida. Podemos salir y ya no regresar. Así de que debemos de siempre ser agradecidos. Gracias a Dios que nuestros hermanos Corona sufrieron un accidente, pero aquí están con nosotros. Gloria al Señor, hermanos. Amén, amén. Estamos en Cristo y seguimos con Cristo. Él tiene el cuidado de nosotros. Entonces, las cosas materiales, pues su carrito quedó bastante dañado, pero las cosas materiales regresan. La vida ya no regresa, hermanos. Por eso tenemos que aprovechar esta vida, viviendo para Cristo, amando a nuestro Dios. Entonces les decía, hoy más que nunca, es importante mantenernos firmes con la libertad que Cristo nos ha hecho, libres, porque Cristo viene pronto. Hoy más que nunca, la salvación, nuestra redención está más cerca que cuando creímos. Eso significa que este año 2025, nuestra salvación está más cerca que nunca. La venida de Cristo se acerca y nosotros como creyentes siempre tenemos que estar amando y esperando la venida de Cristo Jesús. Como iglesia tenemos que estar diciendo, amén, Señor Jesús, sí, ven pronto. Uno al ver la situación en la que estamos viviendo, uno a veces sí ora de esta manera y dice, Señor, ven. Dios está pronto. Nuestra vida no sabemos qué va a pasar con ella, si mañana vamos a estar, si este año 2025 vamos a seguir vivos o no. Por eso tenemos que aprovecharla para entregarle más nuestra vida al Señor, porque Él viene pronto. Mira Romanos capítulo 13, versículo 11. Pablo siempre motivando a estar firme, siempre motivando a buscar más al Señor, siempre motivando a que miremos los tiempos y no perdamos tiempo, sino que los aprovechemos. Y esto conociendo el tiempo, y esto, léalo conmigo, y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra redención que cuando creímos. Acuérdense que está hablando ahí de nuestra salvación completa. Estamos muy cerca de que Dios complete nuestra salvación. Cristo viene pronto y acuérdense que cuando Cristo venga, entonces habrá una resurrección y habrá una transformación y nos darán cuerpos gloriosos. Pero ¿qué tal y si nosotros no nos mantenemos firmes y nos despiertan con una salvación que no fue completa? Entonces te van a resucitar para que siga el proceso en ti y completen la obra que se inició. Porque dice Dios que Él comenzó una buena obra en nosotros y Él la va a perfeccionar hasta la venida del Señor Jesucristo. O sea, Dios inició una obra en ti y en mí y Él no la va a dejar a medias. Nosotros tenemos que cooperar, como decimos, flojitos y cooperando. Sí, disponernos. Eso se llama salvación disposicional. Que tú y yo nos dispongamos a que Dios se vaya formando en nosotros, a que la vida de Cristo vaya creciendo en nosotros. Y es hora ya, dice Pablo, es hora ya, Romanos, en este caso Burlington, es hora ya de levantarnos de ese sueño y entender los tiempos que estamos viviendo. Entender, hermanos, dice allí la palabra del Señor que
dice levantarnos del sueño porque ahora está más cerca de nosotros nuestra redención, que nuestra salvación, que cuando creímos. Versículo 12. Fíjense bien, la noche está avanzada. Hermano, la noche está avanzada. La noche está avanzada y se acerca el día. ¿Cuál día? El día de nuestra redención. Se acerca el día de que el Señor Jesucristo viene pronto, hermanos. Dice, se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Hermano, pregunta, ¿qué significa que la noche esté avanzada? ¿Qué significa? ¿Por qué dice Pablo, hey, Romanos, la noche ya está avanzada, la noche está a punto de terminar y se acerca el día? Hermanos, entendamos que nosotros hoy en día estamos viviendo de noche. Este mundo está de noche. Este mundo está en tinieblas. Pero la Biblia dice que nosotros no somos de la noche. Nosotros no somos de las tinieblas para que nos agarren durmiendo. Nosotros somos hijos del día, hermanos. Por lo tanto, ser hijos del día significa que tú y yo no tenemos que estar dormidos. Por eso Pablo dice, hey, despiértense, ustedes no son de la noche para que estén dormidos. La noche se hizo para dormir. El día no es para dormir. El día es para estar haciendo algo. Nosotros tenemos que estar haciendo algo para el Señor, estar amando al Señor, estar sirviendo al Señor, estar viviendo para Cristo, hermano. Pero muchos hermanos dormidos, porque ellos andan como los del mundo, en tinieblas, de noche. Eso se está terminando. Cristo viene pronto y ese gran día que tanto nosotros los cristianos estamos esperando se acerca. Debemos estar contentos porque esto está terrible del mundo, pero esto se está terminando y Cristo viene pronto, hermanos. Debemos de estar y estar despiertos significa que tenemos que estar velando. Si este mundo está en tinieblas y si estamos pasando por esas tinieblas, no estoy diciendo que nosotros estamos viviendo en las tinieblas. Nosotros no somos hijos de las tinieblas, somos hijos de luz. Somos hijos del día. ¿Para qué? Para que vivamos como de día. Amén, hermanos. Entonces, despertarnos es mantenernos velando. ¿Qué no dice la Biblia? Que Él viene pronto y Él viene como un ladrón en la noche, dice. Y que debemos de estar velando para que no nos agarren dormidos y de sorpresa que te despiertas y ya digas, ah, ya vino. Sino que estés tú velando y esperando a que tu Señor regrese, hermano. Tenemos que estar despiertos, tenemos que estar velando, tenemos que estar preparados para que cuando Cristo venga. Vaya conmigo a 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 4. Mantenernos despiertos es de que nada nos aparte de Cristo, de estar disfrutando a Cristo, de estar viviendo para Cristo. Vamos a leer del versículo 4, versículo 11. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. El mundo está en tinieblas. El mundo está de noche, pero nosotros no somos de este mundo, lo dijo el Señor Jesús. Nosotros no somos, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. No somos hijos de las tinieblas. Amén, hermanos. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos. Ese por tanto es para que estemos alertas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Sino qué? Velemos, y velar estar despiertos, esperando, sabiendo que nuestro Señor Jesucristo viene pronto, sabiendo que cada año que viene
Cristo está más cerca, nuestra salvación, nuestra redención está más cerca que cuando creímos nosotros, hermano. Tenemos que estar despiertos. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios. Tenemos que mantener nuestra posición con que Cristo nos hizo libres. Amén. En la posición como creyentes, en la posición como hijos de Dios. Yo soy creyente, yo soy hijo de Dios y nadie tiene que moverme, hermano, de esa posición. Amén. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Versículo 9. No problem. Si estamos en primera a los Tesalonicenses capítulo 5, vamos en el versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira. Fíjese, esto sí es tremendo. Ponerle atención. Porque no nos ha puesto Dios para ira. Oh, hermano, la ira de Dios se acerca. Hermano, tenemos que prestar atención que no solamente Cristo viene, también viene la gran ira de Dios. Se va a desatar una ira como nunca la hemos visto. Viene una gran tribulación para este mundo y vienen juicios terribles para este mundo. Y Dios no nos salvó para que nosotros seamos condenados con el mundo, o para que la ira de Dios también sea para con nosotros. No, hermano. Y porque muchos cristianos no son cuidadosos en su vida espiritual, les va a alcanzar la ira de Dios. Como ejemplo tenemos a la esposa de Lot. Los juicios de Dios cayeron sobre Sodoma y Gomorra, ¿no? Ella no estaba en Sodoma y Gomorra y participó de sus juicios, pero la alcanzaron porque desobedeció. Ella iba a media, ¿sí o no? Y no volteé para atrás. ¿Y qué pasó? Le alcanzaron los juicios de Dios. Hay un juicio final para este mundo que es terrible, hermano. A veces miramos la gente del mundo cómo se divierte. Yo le digo a mis hijas, porque a veces con sus familiares que no son creyentes, los miran en los bailes y cómo se gozan, y yo las miro confundidas. Tengo que sentarles y decirles, sí, miren, yo sé que ustedes nacieron en la vida cristiana, y al ver eso, como que si las miran a ellas disfrutando de una libertad, pero ellas son esclavas del pecado. Son esclavas del mundo. Su final, si no se arrepienten, será terrible. Ustedes son cristianas y no tienen esa libertad como ellos, pero tienen una libertad diferente en Cristo, para que busquen a Cristo. Y su final, aunque es difícil negarse a este mundo, pero su final será un final glorioso. Estaremos para siempre con el Señor, mientras que el mundo será juzgado y condenado a una perdición eterna. Pero si no tenemos cuidado, nos alcanza el juicio final de Dios. Nos alcanza la gran ira de Dios, hermano. Cristo no solamente viene como esposo para casarse con su esposa, así lo cree todo el cristiano. Bueno, la mayoría, no todos, porque hay muchos que están despertando a la pureza de la palabra y ahora entienden que Cristo no solamente viene como novio, primeramente viene como juez para juzgarnos. Porque es necesario, dice Pablo, que todos nosotros los cristianos compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno seamos juzgados según hayamos hecho mientras que estábamos en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Vamos a darle cuentas al Señor. Vamos a estar en el tribunal de Cristo, vamos a ser juzgados. Primeramente Dios nos juzga a nosotros, después va a juzgar al mundo entero. Amén, hermanos. Nosotros nos presentamos en tribunal de Cristo. El no cristiano se presenta en el juicio final, el juicio del gran trono blanco. Amén, hermanos. Cada quien va a ser juzgado. Si el cristiano no vivió a Cristo, ¿qué va a pasar con él? ¿Se va a casar con Cristo? No. ¿Y qué va a pasar si estamos fuera de las bodas del Cordero? Mientras que esté en las bodas, que es el reino, va a estar las tinieblas de afuera.
Y nos lo ponen con ejemplos ahí en la palabra del Señor. Y este que está aquí adentro sin estar vestido de bodas, ¿qué se cree? ¿Se acuerdan que llegó el rey y dijo: ¿qué estás haciendo aquí si no estás vestido de bodas? Sáquenlo fuera, a las tinieblas de afuera. Eso es terrible. Ahí será el lloro y crujir de dientes. Eso es para nosotros los creyentes. Y el castigo ese es por 1000 años nada más, hermano. Imagínate 1000 años. Si con 100 años que vivimos en este cuerpo ya no aguantamos más, es mejor vivir a Cristo, hermanos, y reinar con Cristo 1000 años. Disfrutar del gozo del Señor, disfrutar de las bodas del Cordero, hermano, que es disfrutar del reino. Ese es nuestro anhelo, que reinemos con Cristo y que no seamos castigados. Porque acuérdense que hay dádiva, recompensa y castigo. La dádiva ya la tienes. Dios te dio vida eterna en Cristo Jesús. Por haber creído somos salvos. Ya tenemos el regalo de Dios. Pero ahora nos quedan dos cosas a escoger: dádiva o recompensa. Perdón, recompensa o castigo. ¿Qué quieren ustedes, hermano? Mantengámonos firmes en Cristo Jesús. Que este año 2025 te mantengas firmes y llegues victorioso al final de este año, hermano. Amén. Y si te mueres, que te mueras firme en Cristo Jesús. Porque no sabemos si Dios nos presta vida, que terminemos el año victoriosos en Cristo. Amén. Versículo 10, ¿verdad? Dios, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Versículo, ahí nada más. O sea, fíjate, ¿cómo nosotros, qué significa estar velando? Ya estar despiertos, pero eso tiene una enseñanza espiritual para nosotros. ¿Qué es mantenernos despiertos? ¿Qué es mantenernos listos para la venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué significa eso? Dice que la palabra nos dice que debemos de estar preparados para su venida, ¿sí o no? Y que tenemos que estar velando. Si tú lees Mateo capítulo 24 y 25 vas a encontrar esas expresiones. Velad pues. Nos ponen el ejemplo de dos mujeres que están moliendo. Una es tomada, la otra es dejada. Dos están trabajando en el campo, uno es tomado y el otro es dejado. Y luego termina diciendo: velen ustedes, para que no les sucede lo mismo. Esos son los cristianos que van a estar vivos para cuando Cristo regrese por segunda vez. Las 10 vírgenes son gente que ya murieron. O sea, la Biblia nos dice que la mayoría de cristianos estarán muertos antes de que Cristo venga. Saca la cuenta, todos los que han muerto de aquí para atrás, la mayoría está muerta. Somos la minoría que estaremos vivos cuando Cristo venga. Pero nada tiene que descuidarnos de nuestra relación con Dios. ¿Estás trabajando? No te descuides. Que tu trabajo no te aparte de tu fe en Cristo Jesús. Tanto hombres como mujeres estamos en este mundo y nos ocupamos en las cosas de este mundo. Todos tenemos que trabajar para comer, para vestir, para sobrevivir, pero nuestra confianza tiene que estar siempre puesta en Cristo Jesús. No afanarnos demasiado, saber que todo proviene de Dios y tenemos que mantener nuestra fe puesta en Dios siempre, hermanos. Amén. Porque Dios, versículo 9, porque Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay una salvación grande, hay una salvación completa, hermano, que tenemos que anhelar, que tenemos que alcanzar. Dice la palabra en Tesalonicenses 5:23 que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo deben de ser guardados e irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios ya está en tu espíritu, ya tú eres salvo, ya naciste de nuevo, creíste y Dios entró en ti, te dio vida eterna, eres hijo de Dios. Pero si no tenemos cuidado nos podemos alejar de Cristo, nos podemos ir al mundo, caer en el pecado. Tenemos nosotros que levantarnos y volver arrepentidos para Cristo, para que Él continúe salvando nuestra vida. Dios tiene que salvar nuestra alma, nos tiene que salvar a nosotros, y nosotros somos duros de salvar. Nosotros somos duros de salvar, pero Dios prometió que Él lo hará. Pero nos dio un libre albedrío y ahora en nosotros está.
A veces pensamos que orando, Señor, quítame lo mundano, quítame lo pecador. Hermano, Dios no te va a quitar eso. Tú y yo tenemos que disponernos a dejar esa vida. Deje el impío su camino y vuélvase a Dios. Hermano, es tu disposición. Yo tengo que entender mi posición en Cristo. Saber que esa vida ya no me pertenece. Saber dónde me pusieron en Cristo Jesús. Soy un hijo de Dios. Soy creyente. Estoy para Dios. Vivo para Dios. Vivo para la vida de la iglesia. Y tengo que mantenerme firme en esa posición. Claro, no estoy diciendo que no la regamos. ¿Quién no la riega? ¿Quién no peca? Pero Pablo dice, la palabra nos dice, Juan también lo dice, que nosotros tenemos que venir en arrepentimiento y dejar esa vida. Claro que cuando nosotros decidimos dejar, Dios nos ayuda, porque Dios es bueno, ¿sí o no? Si tú no quieres servir a Dios, Dios es tan bueno que te ayuda a que no le sirvas. Así de sencillo. Por eso alguien que no quiere crecer y Dios lo mira, o de una vez lo quita, o de una vez lo engaña, porque así quiere vivir, ¿sí o no? El pueblo de Israel quería carne. Tenemos un ejemplo, que quería carne. Estaban enfadados del maná, y ¿qué le dijo? ¿Qué quieren carne? Les doy para que se harten. Hasta que les salía por los ojos, las narices. Dios así es, pero Él también te ve que lo amas y que quieres más de Él y que le quieres servir. Él también te ayuda y te trae y te trae y te trae a ti, hermanos. Tenemos nosotros que pedirle al Señor que nos ayude a vivir para Él, hermanos. Entonces, ¿qué significa estar velando o estar preparados para la venida de Cristo Jesús? Si usted se acuerda, porque no hay tiempo para ir, se acuerda que se lo dijo terminando de hablar la parábola de las 10 vírgenes, ¿sí o no? Que tenemos que velar y tenemos que estar preparados. O sea, de que las 10 vírgenes, hay 5 prudentes, 5 insensatas, 5 cuidadosas, 5 descuidadas. Entre los cristianos, o sea, 5, el 5 es responsabilidad. Por eso entendamos en el año que entramos, en el 25, en el 5, para que todos aprendamos a tomar responsabilidad como creyentes. Muchos creyentes no están siendo responsables. 2, 5, testimonio del testimonio, pero con una responsabilidad. Estamos viviendo tiempos de gracia y tenemos que permitir al Señor que vaya extendiéndose a nuestras vidas. Él viene pronto, hermano. Entonces, estar velando significa que así como las 5 vírgenes cuidadosas, prudentes, tenían aceite en sus vasijas, pero también tenían aceite en sus lámparas, y luego tenían en sus vasijas, eso significa que la vida de Dios, que es tipo de el aceite, el Espíritu Santo, estaba llenándolas, ¿verdad? Estaban llenas, no solo en su espíritu, sino en su alma, su vasija. Estaban alcanzando salvación completa. Estaban permitiendo que Cristo viviera en ellas. Las otras no, tenían aceite en sus lámparas, porque la lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Tenían el Espíritu Santo en su espíritu. Eran vírgenes, eran nacidas de nueva, eran hijas de Dios, hijos de Dios, pero descuidados. La vida de Cristo no estaba formándose en sus vasijas, en ellos. Su alma no estaba siendo salva, por lo tanto quedaron fuera de las bodas, fuera del reino, y no solamente fuera, sino que fueron a las tinieblas, a un castigo. ¿Me explico, hermanos? Velar y estar preparados para su venida significa que Cristo esté creciendo en nosotros, que tú y yo estemos acumulando aceite en nuestra vasija. Significa que el Espíritu Santo desde nuestro espíritu se extienda a nuestras almas. Y si se extiende a nuestras almas, claro que se va a ver en estos cuerpos de muerte. Dios les va a impartir vida aún antes de que Cristo venga. Por eso que cuando estamos experimentando la salvación de Dios en nuestra alma, nuestro cuerpo, ¿qué hace? Adora a Dios, invoca el nombre del Señor, se goza en la presencia del Señor, hermanos. Pero a veces estamos fríos, tiesos, sin darle gloria al Señor, porque nos falta que el Señor se extienda a nuestras almas. Nos falta traerle aceite al Señor. Amén, hermanos. Que el Señor nos encuentre firmes y en la posición que tenemos. Amén. Somos cristianos. Diga conmigo: yo soy cristiano. Yo soy hijo de Dios.
Yo soy libre en Cristo Jesús. Yo estoy aquí para vivir para Cristo y para vivir para mis hermanos. Esa es nuestra posición. Yo no soy del mundo. Esa es nuestra posición. Que vente, vamos acá, mira que aquel fulano, aquel. Pero yo soy cristiano. Mi posición es Cristo. Cristo. Disfrutar a Cristo y disfrutar a mis hermanos. No, hombre, ¿para qué vas ahí el domingo que viene? Vas un domingo que te pierdas, no pasa nada. ¿Cómo? ¿Cómo no pasa nada? Un domingo que te pierdes a la reunión, estás en muerte. Aquí está la vida. Aquí está la vida. Las reuniones son importantes, ¿cómo no? Voy a terminar con eso para que te quede bien claro lo importante que son las reuniones. El apóstol Pablo siempre, recuerda que él siempre mencionó esta palabra: manténganse firmes, estén firmes, porque la vida cristiana es una lucha de cada día, es una lucha de todos los días. Estamos llenos de enemigos, estamos rodeados de enemigos por fuera y dentro de nosotros. Es más, nosotros mismos somos nuestros enemigos si no tenemos cuidado. Nosotros mismos nos podemos engañar a nosotros mismos. Imagínate qué terribles somos. Nosotros mismos nos engañamos a nosotros mismos. Y dice la palabra: hey, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Engañoso es el corazón del hombre, dice. Somos terribles, hermano. Yo le digo a mis hijas: a mí no me engañan. Ustedes se engañan a ustedes mismas. Porque a veces pensando que mintiéndole a uno, nos engañan a nosotros. A veces pensamos que haciendo las cosas escondidas engañamos a Dios. Dice Dios: ¿a mí me engañas? No, tú te estás engañando tú solo. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Pero Pablo siempre usó la palabra firme. Mira rápidamente 1 Corintios 10:25. Si no, ahí lo lees en tu casa. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Se acuerdan que eso dijo? El que crea estar firme, mire que no caiga, porque todos estamos expuestos. Por eso tenemos que mantenernos firmes. Señor, ayúdame a mantenerme firme. En el capítulo 15, versículo 58, así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Tenemos que estar creciendo en la obra del Señor siempre, pero siempre con esa firmeza. En Gálatas ya lo leímos: estad pues firmes con la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Y en Hebreos, que es el versículo que quiero que lo leamos y terminemos con este. Hebreos capítulo 10, ahí sí vamos a leerlo juntos. Versículo 23, 24 y 25. Ahí está la palabra, ¿sí? Otra vez, porque Él siempre estuvo en su boca. Y eso tenemos que recordar, hermano: estar firmes es muy importante. La cosa aquí es no centrarle, la cosa es mantenernos firmes. La cosa no es empezar, sino la Biblia dice perseverar, porque el que persevere hasta el final, ese será salvo. Pero no está hablando ahí de que puedes perder tu salvación. No, los cristianos se confunden. No, ahí está hablando de que tienes que, a pesar de las persecuciones, a pesar de lo que venga, te tienes que mantener firme. Porque el que se mantenga firme hasta el final, ese será salvo de la ira venidera, de los juicios de Dios, de las tinieblas de afuera, de la disciplina de Dios. Tú ya eres creyente, ese no te le quita a nadie, porque la salvación te la dio Dios. Si yo te la hubiera dado, te la quito por mal portado, pero esa salvación no la dio Dios. Y Él dijo que es por fe, no es por obras, para que nadie se glorie. Es por fe en Cristo. Creíste en Cristo, recibiste a Cristo, te dieron vida eterna y eres salvo para siempre. Ah, pastor, entonces ya no me pierdo. No, entonces si peco, no. ¿Quién dijo que te pierdes? Pero vas a sufrir las consecuencias. Eso es lo que no entienden muchos cristianos. ¿Ustedes creen que un cristiano, por irse al mundo a pecar, va a perder su salvación? Si por causa del pecado nos salvaron. No entiendo. No, eres hijo de Dios. Si uno de nuestros hijos se va de nuestra casa, ¿deja de ser tu hijo? Aunque le digas: ya no te quiero y no eres mi hijo, te morí. No, él sigue siendo tu hijo.
Ejemplo, el hijo pródigo se fue, ¿sí o no? Y dejó de ser hijo, dejó de amarlo al padre, lo estaba anhelando. Pero tenemos que perseverar. ¿Hasta dónde? Hasta la meta. Hay una meta. La meta es de que seamos como Cristo. La meta es de que alcancemos ¿qué? La estatura. Si no alcanzamos esa estatura hoy en vida, nos van a hacer llegar. Pero vas a dar la medida. Como dicen allá, o la quieres por la buena o por la mala. Es un dicho, ¿verdad? Que mejor dispongámonos al Señor. Vengamos arrepentidos, Señor, fallé, Señor, pequé, pero gracias porque puedes tú levantarme y restaurarme para seguir hacia adelante. La cosa es que no es que te caigas, sino que te quedes tirado ahí. Dios nos levanta y Dios nos restaura porque es un Dios de amor, es un Dios de misericordia y es un Dios de oportunidades. Por eso le terminamos el año nuevo. Levántate, levantémonos, limpiémonos, sacudémonos y sigamos hacia adelante, hermano. Hay una meta que tenemos que alcanzar, que Cristo se forme en nosotros. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Versículo 24, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos en el amor y al amor y a las buenas obras. No dejando de, léalo conmigo, no dejando de congregarnos. Así como que si tiene ganas, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, o sea, animándonos. Y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Tenemos que animarnos. Por eso hoy solo quiero animarles a que se mantengan firmes con la libertad con que Cristo os ha hecho libres y que mantengan su posición como hijos de Dios. Somos hijos de Dios, somos creyentes y tenemos que vivir como tales. Pero te decía, muchos cristianos no entienden este versículo y lo malinterpretan y solo lo usan para aplicarlo ¿a quién? Y el pobre que no viene a las reuniones y que falla mucho se siente culpable. No te sientas culpable, mi hermano. O sea, tampoco te estoy aplaudiendo. Tienes que entender, porque sí o no, se lo aplican a los que fallan. Pero yo quiero decirles en esta noche que nosotros, los que no fallamos, podemos estar aquí reunidos, acostumbrados a no tocar el propósito de Dios. Podemos estar reunidos, pero con nuestra mente ¿dónde? En los tacos. Muchos de nosotros estamos aquí y nomás me están pelando los ojos pero está su mente y su corazón no está aquí. Muchos de ustedes, su mente y su corazón está en los tacos, está en la cena. ¿A dónde vamos a ir? Está en que ya le pare el pastor, ya se le pasó una hora. Eso está, y eso es triste. Este versículo es para ti también. No es solo para el que no viene a las reuniones, sino para que el que viene también y está distraído, está descuidado y no se reúne como un verdadero cristiano. Fíjate, hermano, rápidamente. Fíjate, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Bajo qué contexto Pablo lo dijo? Tú tienes que entender lo que está pasando con los hebreos. Lo mismo que venía pasando con los romanos, lo mismo que venía pasando con los gálatas. El engaño. ¿Qué está pasando con los hebreos? Ellos, Pablo les dice, para que entiendan, voy a explicarlo de esta manera, para que lo entendamos. Pablo les está diciendo a los hebreos, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Les está diciendo, como dijimos al principio,
Los judaizantes, ellos son judaizantes. Ellos creen que son judíos porque su letra termina en O, A, E y porque tienen barba y pelo largo, que son judíos. Déjenlos. Pues ellos viven así. Ustedes no son hebreos, ustedes no son judíos para que traten de vivir como judíos. Ustedes son nuevas criaturas en Cristo. Ustedes son del nuevo pacto. Ustedes son del Nuevo Testamento. Ustedes son de su fe en Cristo Jesús. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Lo que pasó es de que cuando Cristo los rescató a los hebreos, cuando ellos creyeron al evangelio y fueron salvos, ellos empezaron a congregarse como cristianos, como hijos de Dios. Pero ¿qué pasó cuando vino el engaño? Ahora se estaban congregando como los judaizantes. ¿Sí o no? Unos ya no se reunían con los cristianos, con la iglesia del Nuevo Testamento, sino con los antiguos, con los del Antiguo Testamento, con el Antiguo Pacto, y allá se fueron engañados. Esa es una parte. Pero la otra parte es de que dice ustedes, porque ahí estaban los hebreos y se reunían los hebreos. Y le dice, pero ustedes no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Ustedes también, muchos de los hebreos estaban confundidos en sus pensamientos. Ellos no hallaban qué hacer, si arrancar para allá o seguirle ahí. Ellos estaban así caudicando en dos pensamientos, estando reunidos. Pablo le está diciendo, muchos de ustedes quieren reunirse como aquellos. Ustedes no tengan esa costumbre. Ustedes son cristianos hebreos, son del Nuevo Testamento, son del Nuevo Pacto. Hay un camino nuevo. Ustedes tienen que vivir de acuerdo a ese nuevo pacto, de acuerdo a ese camino. Un camino que es por fe, un camino que es por gracia. Reúnanse y toquen el propósito de Dios. Reúnanse para Dios, reúnanse para Cristo y expresen su libertad en Cristo Jesús. Amen a Dios y amen a los hermanos. Amén, hermanos. Por eso te decía, podemos venir a las reuniones y acostumbrarnos. Acostumbrarnos a no venir también. Todos nosotros sabemos que faltar a una reunión no es pecado. Pero no es pecado ¿cuándo? No es pecado cuando, porque todos nosotros de repente nos ocupamos y no podemos reunirnos, lo sabemos. Puedes estar enfermo y no puede, pues a veces no se puede venir porque estás enfermo, enferma. A veces estás ocupado en un trabajo y tienes que sacar tu responsabilidad y no puedes venir. Eso no es pecado. Dios lo sabe, hermano. Y nosotros también, y no nos sentimos mal por esa falta. No es pecado y tampoco te tienes que sentir mal. Yo mismo he faltado a causa de mi trabajo, porque tengo que sacar un trabajo, una responsabilidad que tengo. Y no me siento mal. Claro, porque Dios sabe que quiero estar aquí. Mi anhelo es estar aquí, pero por causa de eso que se me presentó no puedo estar ahí. Pero en cuanto me desocupo estoy acá. Mi corazón está acá. Mi anhelo es estar acá. Muchos hermanos faltan, pero su anhelo es estar aquí. No pueden porque se ocuparon, están enfermos, pero su anhelo es estar aquí. Eso no es pecado. Pecado es de que tú puedas venir a la reunión y por causa del cansancio, por causa del desánimo y por causa de cualquier excusa no te reuniste. Eso es pecado. Y si tú vives de esa manera, ten cuidado, porque terrible, tremenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Hermano, eso sí es pecado, de que tú pudiendo venir a la reunión, ay, qué cansado, ay, que el frío, el agua, ay, aquí los miro por internet. ¿Y cuál? Ni te metes al internet. Eso sí es pecado, sabiendo que podías venir y no viniste. Porque yo digo, porque hay hermanos que dicen, pastor, no pude ir porque estuve enfermo. Y el lunes le digo, hermano, ¿cómo sigues? Acá ando trabajando. Caray, ¿cómo? Y se oye todo engripado. Acá estoy echándole ganas. Le digo, ay, caray, pero al trabajo no faltaste, pero a la reunión sí. Eso es pecado, hermano. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y no confundir esto de
de no faltar a las reuniones. Uno tiene que entender, pero tú también tienes que entender cuando ya es tu problema. Te estás enfriando. Mira, Pablo le dice, los que dejan de reunirse, hablando de los que ya estaban reuniéndose con los judaizantes, dice, ustedes se regresaron. Esos se regresaron y ya no se reúnen aquí. Pero ustedes están acá, pero quieren. Entonces, cuando uno deja de reunirse, hay dos cosas que están sucediendo en ti, tienes que entenderlo. Estás siendo engañado por el pecado. Estás siendo engañado por el desánimo. Estás desanimado. Cuando un cristiano dice, ay, está lloviendo, y el diablo te dice, sí, ten misericordia de ti, no vayas, te vas a enfriar. Tú tienes que saber que el desánimo tocó a tu corazón y le estás abriendo las puertas. Estoy cansado, pero Cristo es mi descanso. Estoy desvelado, pero es mejor estar en Cristo. Amén. Está lloviendo, está frío, con lluvia o con frío, sin lluvia, vamos a adorar al Señor. Es el día del Señor. Soy cristiano y Dios me salvó para celebrarle fiesta, para estar con mis hermanos celebrándole fiesta, me dice Dios, porque aquí en la iglesia está la vida de Cristo Jesús. Yo voy a la iglesia porque ahí fui llamado y ahí está la vida, ahí está la bendición. Yo no me la pierdo por nada. Yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos, y mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque ahí está la bendición y está la vida eterna. Disfrutemos a Cristo. Póngase de pie, hermanos. Pongámonos de pie. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Fuimos salvos para Cristo. Dice Pablo a los Corintios que Cristo murió por nosotros. Para los que hoy vivamos, los que hoy vivimos ya no vivamos para nosotros, sino para aquel que nos amó y dio su vida por nosotros. Nuestra posición está en Cristo. Somos nuevas criaturas. No somos ni judíos ni gentiles. Somos la iglesia de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Somos hermanos. Somos miembros los unos de los otros. Por lo tanto, tenemos que amar a nuestros hermanos. No estar en una reunión, eso afecta a mi hermano. Afecta a la vida de la iglesia. Imagínate todos decir, ahora no vamos. Imagínate dónde está la iglesia. Y ya aprendimos que el punto de partida para irnos con Cristo es la iglesia. Es estar viviendo la vida de Cristo, viviendo la vida de la iglesia. Si amamos a Cristo, amamos la iglesia. Si amamos a Cristo, amamos a los hermanos. Ahí está la vida. Ahí me imparten vida a mis hermanos. Ahí imparto vida a mis hermanos. Entonces, hermano, cuando faltamos mucho, fíjate bien, cuando faltamos mucho a nuestras reuniones, es porque estamos regresando de donde Dios ya nos sacó. Estamos cayendo en el engaño del mundo y del pecado. Tenemos que arrepentirnos. Dios te perdona. Amén, hermanos. Porque Cristo ya murió. Y el escritor a los hebreos dice, si alguno peca voluntariamente, fíjate bien, si alguno, en hebreo lo leímos, si alguno peca voluntariamente, dice, ya no hay más que hacer. Ya Cristo ya no viene otra vez para morir. Lo que sigue es ahora un horrendo castigo. O sea, uno puede voluntariamente pecar y eso ya es terrible. De que Dios ya nos puso aquí, ¿verdad? Soy libre, pero voy a usar esta libertad en el libertinaje. Es voluntario ya. No voy porque te dio la gana o te dio la flojerita, qué sé yo. Eso es voluntario. Así queremos vivir.
Ya no vivamos así, porque entonces viene un castigo, hermanos. Porque eso es pecado y eso no le agrada al Señor. Entonces, cuando faltas mucho a tus reuniones, algo mal anda ahí. Cuando nos acostumbramos a venir, pero estar con la mente en otro lado, algunos durmiéndose, distraídos, eso también es malo. Porque nos reunimos con un propósito. ¿Cuál es el propósito de venir a estas reuniones? El propósito es ganar a Cristo. El propósito es adorar al Señor, exaltar su nombre, permitir que Él nos imparta vida, nos ministre. Es la fiesta de Él. Amén o no amén. Pero estar aquí, hermano, no cantar, no abres tu boca, no aplaudes, no nos gozamos, ni saludamos a los... Porque muchos vienen y ni saludan a nadie. Entran corriendo y salen corriendo. ¿Qué es eso? Si venimos a tener comunión, compañerismo por nuestros hermanos, se nos olvida lo que es la iglesia, lo que venimos. Pensamos que nomás el compromiso es tocarle una hora, cantar unos 2 cantos corriditos, alegres, y otros así medios no alegres, medios así tristones, ¿verdad? Y escuchar al predicador 1 hora y dar mi ofrenda y ya, nos vamos hasta el próximo. No, esa no es la vida cristiana. Para eso no venimos aquí, tenemos que disponernos. Entonces eso no es bueno, tenemos que saber a qué nos reunimos. Amén. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Y como decía mi mamá, no solamente que nos ayude, mi hijo, que nos agarre confesados. Padre Celestial, te damos las gracias. Si Dios te ha bendecido, dale gracias al Señor. Perdónanos, Señor Jesús. Gracias porque tú eres un Dios que perdona. Tú eres un Dios misericordioso, tú eres un Dios de muchas oportunidades. Cada día que despertamos es una oportunidad que tú nos das para buscarte. Cada semana, cada mes, cada año que viene, Señor, es una oportunidad que nos das para buscarte más, para servirte más, Señor. Este año, Señor, que iniciamos, es una oportunidad que nos das para buscarte más. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a que cada día anhelemos más de ti, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes. Sé que van a venir tiempos difíciles, porque no solamente está el testimonio con una responsabilidad, sino que, Señor, ahí está la tribulación, ahí está la prueba. Todos vamos a ser atribulados en este año, todos vamos a ser probados, porque nuestra fe tiene que ser probada. Pero ayúdanos que en medio de las pruebas, de las circunstancias que enfrentemos, salgamos victoriosos. Que nuestra alabanza sea siempre para ti, que nuestra fe crezca, Señor, y sea cada año más brillante, Señor. Padre, sé con mis hermanos, bendícelos, Padre Celestial. Cualquier sea situación que han iniciado este año, sé tú con ellos, fortaleciéndole y dándoles la victoria, Señor, porque en Cristo Jesús somos más que victoriosos, vencedores. Señor, gracias. Ayuda a mis hermanos débiles, ayúdanos a crecer juntos, ayúdanos a motivarnos juntos para que este año sea un año próspero, Señor, no solamente en las cosas materiales, sino sobre todo en la parte espiritual, Señor. Bendiga a mis hermanos. Ayúdenos, Padre, a mantener nuestra posición que tenemos en Cristo Jesús. Somos hijos de Dios, somos nacidos de nuevo, somos creyentes del Nuevo Testamento, somos gente de fe, Señor. Tenemos tu gracia, ayúdanos a vivir, Señor, siempre abiertos a ti, Señor. Padre, gracias por tu palabra, gracias por esta noche, gracias por nuestros hermanos. Despídenos en paz y usted reciba la gloria por siempre, y todos nos despedimos con un fuerte amén y amén. Un aplauso para nuestro Jesús, aleluya, gloria al Señor.